Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en vivo para la gloria y honra del Señor. Me deja saber si se está escuchando bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos en el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque para siempre es su misericordia. He querido tomar unos minutos para poder hablar a cada uno de ustedes de algo que el Señor me ha colocado en el corazón hace tiempo, de lo que he visto que está sonando. Antes se podía decir que lo que estaba sonando antes en las calles, hoy día se dice lo que está sonando en las redes, sobre lo que he visto que se está proclamando. Así que si usted está conmigo en esta hora, permítame yo orar al Señor antes de llevarle a cada uno de ustedes lo que el Señor me ha dado. Espero ser breve sobre estas cosas y siempre sabiendo que el Señor tiene grandes misericordias para con todos nosotros. Así que adoramos y glorificamos el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Si alguno de ustedes me puede comentar si se oye bien, pues me lo deja saber por aquí, por el live, para la gloria y honra de el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Hoy es domingo 13 de agosto del 2023, así que adoramos y glorificamos el nombre del Señor por sus grandes misericordias. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Señor y Padre Celestial, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra que vamos a estar llevando sea de edificación para alguna vida, que la pueda escuchar en cualquier momento. Te pedimos, Padre amado, que tú seas hablando a tu iglesia, a tu cuerpo, a las personas que escuchan tu palabra, para que puedan en alguna manera identificarse y poder escoger lo bueno, Padre amado, y atesorarlo para sus vidas y desechar lo malo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la escritura, hermano, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Y hay diversidad de operaciones, pero es Él el mismo que hace todas las cosas. Pero a cada uno se la da la manifestación del Espíritu para el bien común. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Gracias, Susana, por informarnos. Vamos a ver cómo podemos arreglar. Dime ahora si se escucha mejor. Subimos un poquito el volumen. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Tú me indicas ahora, Susana, cómo se escucha. Si se escucha bien.
Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Santo eres Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Vamos a subir entonces un poquito más acá. Gracias por compartirlo, Susana. Si se sigue escuchando muy bajito, me deja saber para entonces yo subir el volumen por acá. Pues como les decía, amados, 1 Corintios 12:6 nos habla de que en el pueblo de Dios hay diversidad de dones, de ministerios, pero el espíritu es el mismo. Y he notado últimamente en las redes sociales que se critica mucho la manera o la temática de que muchos ministerios llevan la palabra del Señor. Mire, hermano, los tiempos cambian, las situaciones cambian, las épocas cambian y la manera de predicar el evangelio del Señor desde el principio que el evangelio en el primer siglo de la iglesia se hacía ya no es la misma que casi 2023 años se hacía. En aquella época simplemente se conocía el evangelio a través de los testimonios y las predicaciones que los primeros apóstoles daban y predicaban, pero no se comenzó a escribir la palabra del Señor hasta mucho tiempo después. Estamos hablando que posiblemente 40 o 45 años después que empezó la escritura a escribirse y a hacer los primeros evangelios y los primeros escritos de la carta de Pablo y de Marcos. Pero hoy día se critica mucho la forma de llevar el evangelio y vemos un pueblo de Dios realmente peleándose por la manera del evangelio que se utiliza para poder proclamarlo. Y a mí me entristece tanto que se ponga en duda las formas en que ahora diversos grupos quieren llevar el evangelio, aún siendo de esa doctrina que se enjuicia, se menosprecia, se pone en duda la manera y la forma, aunque se esté llevando un evangelio de sana doctrina. Sin embargo, cuando se lleva un evangelio de no sana doctrina que promueve el homosexualismo, el lesbianismo, que promueve la riqueza y la prosperidad, que promueve los bienes materiales, que promueve la corrupción, eso no se critica. No oigo en los altares criticando la Agenda 2030. Yo no veo en los altares predicando de la agenda de la ideología de género. Yo no veo en los altares predicando en contra de la corrupción rampante política y religiosa. Yo no veo en los altares predicando las cosas que dañan el evangelio, que dañan la niñez, que dañan la familia, que dañan la dignidad de la mujer o del hombre, que dañan el medio ambiente. Yo no veo en las iglesias predicando en contra de eso. Sin embargo, los veo por las redes criticando de que si Farruko utilizó su nombre para llevar un montón de personas a un concierto, y aunque se hubiera predicando la sana doctrina, eso está mal porque lo hizo Farruko. Veo a otros predicando y tirándose porque entonces el ministerio de Héctor el Father utiliza su pasado endemoniado y en tinieblas
para presentarlo a las comunidades de arrepentimiento y que utilizan su nombre pasado para, para evangelizar y para llamar la atención. Así que son cosas que uno realmente no entiende, hermano. Lo importante es que el evangelio se lleve y que los temas que realmente necesita el pueblo comprender es lo que realmente necesitamos predicar. Mire, hermano, necesitamos predicar que Cristo viene. Ese fue el evangelio, el propósito de Cristo venir a la tierra era predicar, como decía Juan el Bautista, predicar que Cristo viene, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero eso no es lo que se predica. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 5 en adelante, lo que nos quiere decir, hermanos, que cada cual de nosotros tenemos el derecho y tenemos el don que lo da Dios desde que nacemos, que no nos lo podemos quitar. Usted nace con un don desde que nace, que proviene del cielo. Y ese don que se va a ir desarrollando en usted según va creciendo, usted tiene que tomar la decisión en qué lo va realmente a utilizar. Y usted morirá con ese don. Por eso usted ve a un Chayanne, a un Ricky Martin, a todos estos artistas que tienen un don. Y ellos son los que deciden en qué lo vas a utilizar. O lo utilizas para las tinieblas o lo utilizas para el bien del evangelio, para el bien de la sociedad. Y eso es un don irrevocable porque Dios no quita los dones, no quita los llamados. Y en la manera en que tú quieres predicar y la temática que tú quieres utilizar para predicar el evangelio o predicar la doctrina, la sana doctrina o la teología que quieres enfatizar, nadie tiene derecho a criticar si es una sana doctrina. Nadie tiene derecho a criticar en la manera que tú lo haces. Porque los dones, los talentos que Dios te lo da específicamente para que tú los puedas desarrollar y utilizar para la obra de Cristo. Porque, hermano, en un momento dado, que nos puede tocar a todos en cualquier momento, te encontrarás cara a cara con Cristo. ¿Y qué le responderás cuando Cristo te pregunte qué hiciste con lo que te di? Porque tenemos un propósito cuando nacemos en esta tierra y fuimos enviados a esta tierra. Tenemos un propósito, un verdadero propósito para existir. No es como las flores, ni la vegetación, ni la flora o los animales que existen para la recreación del hombre, pero no tienen un propósito divino para estar en la tierra, sino que ese propósito, esa creación, Dios la creó para satisfacer, para enriquecer al hombre. Pero el hombre fue hecho para sojuzgar la tierra y ser testigo de lo que Dios puede hacer en la vida de otro hombre cuando Satanás quiere destruir esa obra de Dios. Ese es el propósito que Dios utiliza y utilizó al hombre para poder estar en la tierra. Y vamos a ver, hermanos, que la palabra del Señor en 1 Corintios nos dice que cada cual tiene una manera de predicar, tiene una temática que predicar. Después que la temática sea sana doctrina, cada cual tiene su temática. Unos predican del amor absoluto de Cristo. Unos predican de la sanidad de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Unos predican de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Unos predican de la liberación de la mente, el alma y el cuerpo a través de la palabra y el Espíritu Santo. Unos predicamos escatología
profecía bíblica para advertir el pueblo de lo próximo que va a acontecer, como es en mi caso. Dios me ha llamado en este último tiempo a tener esta temática de predicar. Saludamos a la hermana Marixa Rolón, que está también por aquí escuchándonos. Ángel Mejía está también por aquí escuchándolo. Gracias, hermanos, y saludos, ex compañeros de trabajo. Y no importa las circunstancias que tú estés pasando, tú tienes ahora en el 2023 las herramientas más espectaculares que jamás Dios le haya dado a seres humanos en la tierra, que es las redes sociales, los instrumentos de redes sociales para compartir el evangelio. Así que no hay excusa. Antes te podían decir, no, que tienes que ser predicador, que tienes que estudiar la palabra, tienes que meterte a un seminario, tienes que estar en un altar. Ahora no, ahora desde la comodidad de tu casa tú puedes predicar el evangelio. Y si te envían un mensaje que a ti te agrada y te llena el espíritu, tú le das forward, le das para adelante y se lo envías a las personas que te ponen en tu corazón. Y nadie debe de estar cuestionándote si el mensaje que tú le envías a la persona es de Dios o no es de Dios, si es la doctrina correcta o no es la doctrina incorrecta. Mira, hermano, una sana doctrina es la que predica a Cristo y no le añade nada ni abajo, ni arriba, ni por el lado. Una sana doctrina no pone por encima ni a María, ni a Pedro, ni a Arcángel, ni a Santo Tomás. Una sana doctrina predica a Cristo y su manifestación en la tierra a través del Espíritu Santo. Una sana doctrina predica que en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que tener confianza porque Cristo ha vencido al mundo y las aflicciones y nos acompañará. Una sana doctrina nos exhorta que cuando estemos pasando por problemas de dificultad y molestia, como yo tengo, ¿verdad?, en mi visión, que tengo muy poca visión, Dios en el proceso nos ayudará a seguir hacia adelante. Y así en tu enfermedad, así en tu soledad, así cuando pierdes a un ser querido, Dios te da la fuerza para que tú puedas quizás alentar a otras personas que han perdido un ser querido para continuar el camino hacia el encuentro con Cristo. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a permanecer y trabajar en la obra del Señor, porque se nos llamará a cuenta. Pero hoy día, hermano, he visto cómo dentro de la misma iglesia se están peleando por si que el ministerio de Héctor del Padre y el ministerio Maranata lo hace bien, si el de Farruco está en lo correcto, sí o no. Tantas y tantas cosas que yo veo que se están tirando. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando hablamos por esa boca de lo que el Señor le pone el corazón a ciertas personas de qué predicar y qué no. Si usted no cree en lo que ese hermano está predicando, siempre y cuando sea sana doctrina, pero ese no es su tema, no lo critique. No esté hablando, como dicen en el barrio Garrochales, pamplina y poniéndolas en Facebook. De que si se predica esto es de Dios, si se predica esto otro no es de Dios. Ya el mundo está harto de ver la iglesia peleando entre sí. Por la iglesia estar peleando entre sí, es que nos impusieron una puya. Cerraron las iglesias y ahora las iglesias no hay quien las llene, no hay iglesias llenas, no hay gente que vaya a la iglesia. Porque por estar la iglesia dormida en los laureles, es que ahora se hace difícil predicar o tan simple de hacer que los hermanos que visitaban la iglesia vuelvan. Y siguen con la venda. Si usted no cree en las teorías de conspiración de que Satanás está haciendo con los líderes, con los países, con Estados Unidos, con Europa, con Puerto Rico, si usted no cree en eso, pues no crea
cállese la boca, pero no critique a otro que quizá le está alertando a algunas personas que no conocen y sí quieren entender porque tienen realmente la preocupación de lo que va a pasar con sus vidas. Deje que el Espíritu Santo trabaje con otra persona individual. No quiera hacer usted el trabajo del Espíritu Santo que no le toca. A usted no le toca. Si quiere predicar a Cristo, predique a Cristo. Si esa es su temática, busque la temática dentro de la predicación de la sana doctrina. ¿Hacia qué línea lo lleva Dios? Si usted no conoce de un tema, si usted no lo ha estudiado, si no lo ha profundizado, si no ha tomado clases universitarias, o usted nunca ha estado en una universidad teológica, si ni siquiera tiene un asociado teológico, no critique a los demás. Porque si usted no ha estudiado, no ha leído libros, que no son los libros comunes, ni los libros que la sociedad común va a escribir, porque lo que sea común y agradable para el mundo es enemistad con Dios. Hay diferentes dones, diferentes ministerios, pero un mismo espíritu, y ese espíritu obra en diferentes maneras. Como dice la hermana Susana, no sea piedra de tropiezo para la salvación de alguien. ¿Usted no le gusta una temática? No lo siga a esa persona. Bloquéelo o simplemente no lo siga. Si no va realmente a bendecir, no diga nada. Porque lo que a usted no le guste o no llene su alma o el espíritu no lo toque, significa que ese mensaje no es para usted. Y si no es para usted, no significa que usted no pueda decir que ese mensaje no es de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 7 dice, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, si usted es maestro, dedíquese a enseñar lo que Dios le ponga en su corazón. Pero no critique al otro porque lo que enseña a usted no le gusta. Si no le gusta, como decía un refrán por ahí, apaga el televisor. Pero no sea piedra de tropiezo para otro ministerio. Mire, por ahí un montón de ministerios, ideas, pensamientos, opiniones que posiblemente yo no esté de acuerdo. Pero si son amigos míos, si son pastores amigos míos, el yo no estar de acuerdo en un asunto, en una posición, no me da derecho a mí a decir si ese hombre es de Dios, si lo que está haciendo es de parte de Dios, sí o no, porque yo no soy el Espíritu Santo. No se meta. Le está haciendo un daño a la iglesia y a los que miran en las circunferencias a la iglesia para aceptar a Cristo. Hablamos a veces de sana doctrina, hablamos de doctrina, de teología, pero su iglesia está vacía. Porque cuando usted hace un recuento de las personas que han llegado en los últimos 5 años en su iglesia, no le caben en los dedos de una mano, no le caben las personas que han venido a Cristo. Pero somos los más teólogos y somos los más doctores en teología y nos damos golpes de pecho de que nuestra iglesia lleva 100 años, 300 años, 60 años, que si surgió en Ponce, que si surgió en la marquesina de una casa, que si surgió en una cueva. ¿Qué importa cómo Dios realmente utiliza el don y el ministerio? Porque la palabra del Señor me dice que la diversidad de los dones es por el mismo Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12:4. Así que debemos de entender que Dios tiene la manera de trabajar con cualquier ministerio. Mire, a usted posiblemente en su ministerio puede que le guste la música típica. Y le gustó la música típica y a usted le gusta
las canciones y los himnos con música típica. Pero hay un grupo de personas que posiblemente adoran y glorifican el nombre del Señor con el reggaetón, como lo es Alex Zurdo y otros cantantes que llegan a jóvenes y a vida a través del reggaetón cantando canciones y evidencias bíblicas de sana doctrina. Hay otros que les gusta la música clásica, los himnos tradicionales de la iglesia anglicana, de la iglesia metodista. Hay otros, como dicen por ahí, les gustan los himnos avivados con panderetas, tamborines y flautas y panderos. Diversidad de dones, diversidad de ministerio. En Éxodo capítulo 31, verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento de toda clase de arte. Pero nos empeñamos en las redes sociales a criticar al hermanito de la manera que da la exhortación o predica el evangelio como si nosotros fuéramos dueños del evangelio. Sí, hermano, la iglesia y el Espíritu Santo nos da el poder para nosotros juzgar. Eso es una metida de pata y eso es un concepto antibíblico de una persona ignorante que dice que nosotros no tenemos el poder para juzgar. ¿Y cómo usted cree que usted, según la palabra de Dios, usted va a poder juzgar lo que está bien y que está mal? Eso es una estupidez. El decir que nosotros no podemos juzgar, pero cuando la palabra está llena de versículos y de exhortaciones que nos dicen que nosotros fuimos creados para engrandecer la tierra y sojuzgarla. ¿Cómo usted va a diferenciar entre el bien y el mal si no emite un juicio? Yo he visto muchos cristianos metiendo la pata y se ve que el conocimiento bíblico es cero. Que lo único que conocen de la Biblia es Noé y el arca, no conocen nada más. Y porque en el mundo repite una cosa que no está en la Biblia, se van como el papagayo. ¿Cómo usted va a emitir un juicio de cuando hay una persona? Porque el pecado, hermano, está en las personas. El pecado no está en la vaca, en el perro, en el pajarito o en el cactus o en la planta. El pecado está en las personas. ¿Cómo usted va a emitir un juicio de una persona para saber si está pecando o no, si no es a través de la palabra? Y la gente va buscando la palabra del Señor y hay que hablarles con la verdad, hermano. Y no podemos, hermano, no podemos estar criticando las personas que llevan el evangelio. Porque la palabra del Señor dice que nos llenó del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Dice Éxodo capítulo 31, verso 3, como una referencia cruzada de Primera de Corintios 12:4. Mire, Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones de diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y entonces nos dice, si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Dice también en Romanos 12:4, pues así en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Déjeme repetirlo por si no se escucha. Pues si así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos,
somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esa es la palabra del Señor. Pero teniendo dones que difieren, pero teniendo dones que difieren, pero teniendo dones que difieren. Mire, la misma Biblia dice que algunos dones que nosotros vamos a tener, vamos a diferir, porque el ser humano es diferente el uno del otro, aunque sea gemelo. Mire, hermano, yo soy gemelo, tengo 55 años de edad, soy gemelo y tengo diferencias con mi hermano gemelo, aunque nacimos en la misma barriga. No somos iguales, no pensamos iguales, no hablamos iguales, no tenemos los mismos ideales. Así que usted no lo va a tener ni con su esposa, ni con su hija, ni con sus familiares. Pero usted no es quien para criticar, para entorpecer. Si usted piensa que hay un ministerio de falsa doctrina, usted lo puede, realmente la teología, la doctrina, la puede divulgar cuando está en contra de la palabra del Señor. Si no, usted ora por ellos y deje que el Señor sea que se encargue. El Señor se va a encargar, hermano. Créame que el Señor se va a encargar como se ha ido encargando. Ha estado sacando la paja del grano y está separando un remanente. Este evangelio es para todo el mundo. Estas buenas nuevas es para todo el mundo que las quiera recibir. Pero Dios está limpiando la casa. Porque la misma palabra dice que esto no es para todo el mundo. Esto es para el que quiera seguir realmente la palabra del Señor. Y estos son mensajes que no gustan. Mis mensajes casi nunca gustan porque no son iguales a la corriente del mundo. Yo no necesito estar apegado a la corriente del mundo. Yo no necesito aplausos. A mí el mundo no me ha dado nada. Yo he recibido traiciones, hermanos, de todo tipo. Yo he recibido las traiciones que usted no se puede imaginar. De toda clase. Por eso a mí el mundo no me atrae. No me atraen los aplausos. Mi mayor deseo es predicar la palabra del Señor, aunque nadie me siga, aunque nadie se conecte. Cuando Dios me llame a su presencia y me diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? Yo le digo, bueno, prediqué en las plataformas que podía hacerlo, si ninguna iglesia me invita, prediqué por las redes. Traté de llevar el evangelio y la orientación, el conocimiento, el don que Dios me ha dado, que es ser maestro y enseñar lo que está escrito en tu palabra. Como me dijeron una vez que había gente que no le gustaba mi delivery. Saludos a Eric López Martínez. Mucha gente no le gusta mi delivery. Que no le gusta mi delivery. Yo nunca pensé que yo fuera un McDonald's o un Marcos Pizza que hacen delivery para que a la gente le guste. No, hermano, a usted no le gusta la manera en que yo predico. Ore por mí para que si está en la voluntad del Señor me cambie y usted dele para adelante y dele forward o siga entreteniéndose en Facebook o en YouTube donde me oiga y busque un mensaje que le agrade a su corazón, que cuando usted se vaya a dormir bien. Pero si usted con ese mensaje que escuchó, lo único que hizo fue irse a dormir, créame que Dios le pedirá cuenta porque usted no hizo nada con ese mensaje. Usted cogió la luz, que es la palabra del Señor, y la metió debajo del almud, la escondió para que nadie la viera. Y usted le dará cuenta a Dios qué hizo con ese mensaje. No se lo pasó a nadie, no exhortó a nadie a que buscara de Cristo, a que asistiera a la iglesia, a que hiciera el bien, que adore al Señor. No se trata de ser bueno. La palabra dice del Señor que no basta con ser bueno.
No es cuestión de no tirar la piedra y velar al guardia. De eso no se trata. Si usted no entrega su vida a Cristo y no hace la voluntad de Cristo con su palabra y no desarrolla los diferentes dones para el beneficio de la iglesia, hermano, perdone que se lo diga, si usted se molesta, pero usted se va a perder, se va a ir al infierno igual que el drogadicto, igual que el borracho, que el pecador más grande, porque no hizo la voluntad del Señor, porque no basta ser bueno. No me crea a mí, lean la palabra del Señor, la parábola del joven rico que era bueno y había llevado los 10 mandamientos y tuvo un encuentro con el Señor. Fue la única persona que cuando el Señor lo invitó a seguirlo, le dijo que no. Y llevaba los 10 mandamientos en su vida, los hacía del 1 al 10. Y se lo dijo a Cristo. Cuando Cristo le preguntó, ¿los 10 mandamientos los conoce? La persona le dijo que sí. Pero cuando el Señor le dijo, vente y sígueme, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres, prefirió irse para la casa. Porque no se trata de ser bueno, hermano. Usted no va a ir al cielo por ser bueno. En el cielo no hay nadie, ningún familiar suyo, cuidándolo para que usted haga las cosas bien. Eso es mentira del diablo. No hay nadie allá. Si la persona se murió en Cristo, está esperando la resurrección de los santos, en paz, en coinonía con Cristo Jesús, esperando el sonido de la trompeta para levantarse y vivir eternamente. Y está viviendo eternamente en un remanso de paz. Pero ni nadie allá visitándolo para que usted se porte bien ni dándole mensajes. Eso es mentira del diablo. Eso es una falsa doctrina. Por eso usted no le puede rogar a nadie, ni a Santadeo, ni a María, ni a Pedro, a nadie usted le puede rogar porque todos están esperando la resurrección de Cristo. Y ellos no van a hacer nada por usted. Solo Cristo. Solo hay un mediador entre Dios el Padre, Jesucristo el Hijo. Así que si nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente, miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren. Los dones míos no van a ser igual al de Susana, no van a ser igual que al amigo mío Javier Rodríguez el trovador, ni la temática que él lleva va a ser igual a la mía, ni la de mi amigo Mike Arroyo, que esta semana ha sido el hit parade, que todo el mundo le cayó arriba por una foto que subió. Alguien ha orado por él, lo ha bendecido, ha respetado su opinión o su decisión. Pues nos encargamos de hacerlo canto. No me toca a mí, hermano, emitir un juicio de condenación si lo que él hizo estuvo bien o no. Yo puedo tener mi perspectiva o mi opinión, pero eso no me da derecho a apedrearlo como que querían hacer con la mujer adúltera. Saludos, Luis René, hermano. Dios te bendiga mucho. Tantos años. A los compañeros de Dupont, Luis René Rivera, si no se acuerdan del nombre de él, nosotros lo llamamos por un apodo de amistad por muchos años, René la Guinea. Que de Guinea no tenía nada porque ese hombre es inmensamente alto. Te amamos mucho, René. Realmente pasamos unos momentos muy hermosos para allá, para los años 90, en Dupont. Wow. Así que, como dice la Escritura, hermano, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, de servir. Usted no tiene el don de profecía, no puede interpretar las profecías. Dios no le revela el tiempo o no le revela el don de ciencia para ver lo que puede acontecer en el futuro. Pero Dios puede depositar en usted el don de servicio, con el don
y el ministerio de la hermana Susana de ayudar a personas envejecientes, a personas necesitadas. El don de servir a los hermanos de la iglesia, a los vecinos, de llevarle comida, preocuparse. No significa que usted esté entrometido, significa que usted tiene amor por su vecino que tiene necesidad. Ese es el don de servicio. O el que enseña, el de enseñar, ¿verdad? Como este servidor que es maestro de teología, de escuela bíblica. Pero ¿cuántos maestros de escuela bíblica nos enseñaron esas primeras notas bíblicas e historias bíblicas? El que exhorta en la exhortación, en la predicación, el que da, el ministerio de dar, de que usted ve un ministerio que necesita y usted saca de su dinero y lo da, eso es un ministerio. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo muchas veces se vio en necesidad y hubo gente que tenía ese don y daba dinero y sostenía su ministerio. Usted sostiene una persona, sostiene una familia, como Dios me sostuvo a mí, me ha sostenido a mí en 3 años sin ingreso en mi casa. El Señor utilizó a mucha gente, mucha gente, hermano, con el don de dar y suplió mis necesidades, como la suplió Elías en el desierto. Usted se convierte en un ángel del Señor que puede ayudar a una persona a salir de su situación precaria. Dice, el que da con liberalidad, porque cuando usted da, nada lo ata. Por eso también hay un debate que si el diezmo es de Dios o no es de Dios, si el diezmo es de ahora, no es de ahora. Mire, cuando usted dice que el diezmo no es de Dios, usted es un hijo del diablo. Porque no ha leído la Escritura. Porque la palabra del Señor nos enseña que hay que traer el diezmo y el alfolí a la casa del Señor para que en la casa del Señor estén los recursos para que las personas que los necesiten lo puedan utilizar. A usted tampoco le importa si ese diezmo la iglesia quiere que el pastor viva de eso, porque también la Escritura dice que el siervo del Señor, el pastor de la iglesia, tiene que vivir del salario de la iglesia. Pero usted no tiene Biblia, no la lee y después habla como el papagayo. Pero como en su corazón no está el Espíritu Santo, lo que emana de su corazón en contra de la iglesia, en contra del diezmo, en contra de Dios, es lo que está en su corazón, un corazón avaro. Porque no todos los pastores roban. No todo el que está en la iglesia es corrupto. No todo el que está al gobierno es corrupto. Y usted aporta al gobierno. Y lo primero que hace cuando aporta al gobierno es que le da el voto a todos los partidos. No todo el que está en la industria farmacéutica es malo. No todo el que está en el gobierno es una persona mala. Pero usted se harta hablando de los que diezman o para lo que es el diezmo, de la hipocresía de los que estamos en la iglesia, pero no mira la gente hipócrita y la hipocresía que está en su familia, que está en su trabajo, que está en el entorno donde usted se rodea. Porque me imagino que cuando usted critica, el entorno donde usted se rodea es santo y puro. Allí no hay hipócrita, ni hay mentirosos, ni hay corruptos. Pero usted llena las redes sociales. ¿Por qué utilizamos y yo hablo de las redes sociales? Porque en las redes sociales está lo que está en tu corazón. Lo que tú posteas en las redes sociales es lo que está en tu corazón. Es un reflejo. ¿O tú te crees que cuando tú llegues al cielo el Señor no te va a enseñar lo que tú posteaste o lo que no posteaste en las redes sociales? ¿Tú crees que Dios es tonto? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque la palabra del Señor nos insta a que debemos de cuidarnos y dejar que cada persona que tiene un ministerio, que tiene una manera de llevar el evangelio, lo lleve de la manera en que el Espíritu Santo le coloca en su corazón. El que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría.
Yo por mi mensaje, hermano, no tengo muchos likes. Yo tengo muchos likes cuando coloco una foto de mis compañeros de trabajo de hace muchos años. A mucha gente le gusta y se me llena. Pero cuando pongo estos videos, apenas 1 o 2, no llegan a veces ni a 10. Pero me acuesto feliz y contento de que puse mi granito de arena de predicar el evangelio y lo que está en la palabra. Hermano, cuando yo le doy la cita bíblica y le leo el pasaje, usted no me crea a mí, vaya rápido a su Biblia, sea católica, sea testigo de Jehová, sea la que sea, después que sea una Biblia, y busque el texto que yo le estoy diciendo, a ver si lo que yo le estoy diciendo es mentira. Busque la versión que a usted le guste también, porque eso es otra cosa, hasta la versión que utilizamos para predicar el evangelio se critica. No, porque es que la mejor es la Reina Valera. A mí no me gusta la Dios habla hoy. A mí no me gusta la traducción al lenguaje actual. A mí no me gusta la nueva versión teológica. Y yo lo puedo entender, hermano, que usted habla así cuando usted no tiene un conocimiento teológico, porque eso hay que estudiarlo y ver las razones por las cuales se hacen las traducciones y las versiones bíblicas. ¿Y qué contexto se utiliza? ¿Por qué no se utiliza este contexto? ¿Por qué no aparece este verso bíblico? Eso es parte de lo que se estudia en la teología. Por eso cuando nosotros hablamos primero por la autoridad que nos da el Espíritu y segundo por la autoridad que nos da la palabra, que a su vez es respaldada por los estudios bíblicos que nosotros hemos estado llevando a cabo hace más de 6 años. Así que, hermanos, es importante que usted pueda entender que, como dice 1 Corintios, hay diferentes dones, hermano. La palabra del Señor en 1 Corintios también, capítulo 7, verso 7, dice: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice el apóstol Pablo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del don del celibato, que tampoco es para todo el mundo. Eso es un don. Eso no es una imposición. Nunca debió ser una imposición, porque es un don. Porque miren cuál es la contrariedad. El primer supuesto papa del mundo, que no es cierto, pero el primer papa era casado. Y entonces, ¿por qué los demás no pueden? ¿O los demás sacerdotes no pueden? ¿O es que Pedro era menos que los otros? Y el apóstol Pablo dice: yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Pues el apóstol Pablo está diciendo que el don del celibato era para algunas personas y para otros no. Y lo dice a sí mismo. Cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Saludamos también a Brenda Rodríguez, que está con nosotros. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Fíjense que mi exhortación de mi parte hoy es a los ministerios que se critican siendo ministerios de sana doctrina. Sana doctrina, ya le expliqué, hermano. No es aquellos que auspician la teología 2030 o la agenda 2030, la agenda de genealogía de género, escudándose en el amor hacia los hijos, en el amor hacia el hermano, en el amor hacia el papá o la mamá. No. Usted no puede coger versos bíblicos y arrancarlo de la Biblia porque a usted no le conviene o porque su hijo, su hermano, su primo, su papá, su familiar está en una conducta y la conducta que la Biblia condena, usted la arrancó de la Biblia y para decir que eso no es de Dios. Para entonces hacer lo mismo que hace la ideología de género y la Agenda 2030 para decir, como el papagayo, amor es amor. Una expresión diabólica. Amor es amor.
Le hace la escritura, hermano. No arranque de la palabra lo que a usted no le conviene. Conviértase usted a la palabra de Dios. No a la conveniencia de lo que usted quiere convertirse. Por eso mis mensajes nos gustan. Yo hablo de lo que está escrito. No la escribí yo. No la acomodo para mí. Porque en un momento dado, quizás yo también pequé y tuve una conducta no agradable a Dios. Pero eso no significa que porque yo tuve esa conducta que no era agradable a Dios, digo que la palabra está errada, que la Biblia está errada. No. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes, dice 1 Corintios capítulo 12, 1. Fíjense, lo dice la escritura, después no vaya por decir así, que Carlos Alicia dijo y se pasa predicando de que las personas son ignorantes. No lo digo yo, 1 Corintios 12, 1. Si a usted no le gusta eso y usted tiene el poder, usted arranca ese versículo, porque como está diciendo que no debemos ignorar los dones espirituales, somos ignorantes, a usted no le gustó y lo borró. 1 Corintios 12, 5, en el mismo capítulo, lea el capítulo completo de 1 Corintios 12. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Seguimos, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, ¿qué derecho tengo yo a criticar al hermano? Porque cuando predica lo hace con un tema y al otro porque lo hace con otro tema. Si Dios me dio la oportunidad a mí de predicar de que Cristo viene, de que el tiempo se acerca, de que el rapto de la iglesia está próximo a suceder, de que la guerra de Gog y Magog está a punto de suceder, de que vamos a estar entrando en la tribulación y luego en la gran tribulación, pero a usted no le gusta porque le da miedo, porque perdió la paz en Cristo, no me critique. Porque el problema no es que es lo que yo predico, es que a usted le da miedo el encontrarse con Cristo. Porque de eso no se trata el Evangelio, de tener un encuentro algún día con Cristo y no tener más sufrimiento, no más dolor, no más llanto y vivir con Él eternamente. ¿Cómo usted espera hacerlo si no se muere? Porque hay dos maneras de estar ante su presencia. O se murió o en el rapto de la iglesia, donde dice que el cuerpo será glorificado y nos iremos con Él en las nubes. No hay otra. Si usted encuentra otra, me la deja saber. Pero no hay otra de estar físicamente cara a cara frente al Maestro. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Debemos de tomar nuestra vocación. Ese Espíritu Santo que nos dice, mira Susana, mira Javier, mira René, Brenda, todas las personas que se conectaron. Yo quiero que tú lleves el Evangelio y te voy a poner en el corazón la manera de llevar el Evangelio. Posiblemente cogiendo el WhatsApp, buscando un texto bíblico y le diste forward a quien Dios te puso en el corazón. Posiblemente visitando enfermos a los hospitales o en sus casas. Posiblemente repartiendo tratados. Posiblemente tocando en la iglesia y siendo fiel al Señor en la música. Posiblemente limpiando la iglesia. Hay gente que menosprecia el ministerio de limpieza en la iglesia, y si la iglesia no está nítida cuando vamos a adorar, ¿quién usted cree que hace eso? Esos son los ministerios
más importantes en la iglesia. Eso pasaba, a nosotros nos pasaba en la industria, que mucha gente, mucha gerencia criticaba a las personas de limpieza y no se juntaban ni siquiera a comer con ellos, porque eran los de limpieza. Y sin ellos, la industria no puede hacer una sola pastilla. Acuerdo una vez que nosotros, mi esposa y yo, nos sentamos al lado de los dos compañeros profesionales que se dedicaban a la limpieza de los baños, de los lockers, de las áreas, de los pasillos. Y nos sentamos y ellos tenían una conversación porque no había más mesa y nosotros nos sentamos al lado, ¿verdad? Y nosotros no nos importó, tú sabes, le preguntamos que si podíamos sentarnos, nos dijeron que sí, nos sentamos, pero ellos dejaron de hablar. Y nosotros nos quedamos como medio asustados. ¿Qué pasó aquí? Que nos sentamos y ellos no hablan. Y nos dio la curiosidad y le preguntamos, mira, pero ¿por qué ustedes no siguieron hablando y conversando? Y ellos nos dijeron, no, porque es que nadie se sienta nunca con nosotros de las áreas de producción o de la planta, nadie se junta con nosotros. Como si fuera una clase aparte, una clase social aparte. ¿Usted piensa que los que recogen basura en los municipios, en las calles, son más importantes, son menos importantes que usted? Y si no fuera por ellos, la basura le estuviera llegando a usted a los ojos. Pero usted es tan hipócrita, tan echón, tan vanaglorioso, que considera que los amigos técnicos de limpieza que trabajan en los troces de basura recogiendo las calles son menos que usted. Mire, el don puede ser inclusive el don de escuchar, como dice nuestra hermana Cruz María, de una persona que necesite hablar. Y solamente usted lo que esa persona necesita es que usted la escuche. Y quizás posiblemente usted no esté de acuerdo con lo que esa persona esté hablando, pero necesita ser escuchado, necesita una palabra de aliento. Tenemos que ser empáticos, hermano. Tenemos una isla llena de personas en depresión. La gente cayendo en depresión y a veces son nuestros vecinos y no sabemos que el vecino se murió, que tenía depresión. Nadie se enteró. A veces en entorno familiar una persona se quita la vida y nadie en la familia lo sabía. Somos tan egoístas que ni siquiera queremos ser empáticos con el dolor ajeno. Posiblemente esa persona que está en depresión está pidiéndole al Señor, Señor, si alguien me llamara y me hablara, o si alguien viniera aquí y me abrazara, yo no me quitaba la vida, envíame un ángel, pero usted no lo sabe, porque su familia decidió callarlo. No lo calle, hermano. Usted está en la iglesia. No es cuestión de que sea bochinchero, que la gente piense que quiere saber su vida. Traer los diezmos y el alfolí, pero a la iglesia se lleva el clamor de los hermanos. La iglesia nació llevándose los problemas los unos con los otros y las necesidades. Y dice la palabra del Señor que en los primeros años eso era lo que hacía la gente. Si aquel tenía necesidad, yo le suplía. Si yo tenía necesidad, aquel me suplía. Si me faltaba trabajo, aquel otro hermanito me daba trabajo. Si aquella casa tenía escasez de dinero, el otro hermanito se la daba. ¿Cómo usted piensa que Dios va a bregar con la sociedad? ¿Cómo va a bregar con el entorno familiar? ¿Cómo va a bregar con usted si no es a través de la iglesia y del conocimiento de los hermanos de unos con los otros? ¿Usted piensa que si usted tiene una necesidad económica va a bajar del cielo una bolsa con dinero y le va a dar en la cabeza? Si usted tiene una necesidad económica que no tiene una nevera, mire hermano, yo ahora mismo tengo dos que son usadas, que si alguien las necesita, que tenga la verdadera necesidad, hermano, las tengo ahí para regalarlas, no las voy a vender. Si usted necesita realmente escuchar la voz de Dios, tiene que hablarla. Si tiene alguna necesidad, dígala en la iglesia. Olvídese del qué dirán. ¿Cuántas cosas nos han hablado de mí? ¿Usted cree que a mí me importa?
Usted busque donde sienta la paz del Señor y donde pueda ir desarrollando su ministerio. Le cerraron las puertas en su iglesia, no lo dejan predicar, hermano. Pues váyase a otra, vaya desarrollándose o utilice las redes y empiece a predicar. Usted no le va a dar cuenta a los pastores, ni le va a dar cuenta a nadie de lo que hizo con el evangelio. Le va a dar cuenta a Dios. Así que predique el evangelio, hermano. Seamos hermanos en la fe. Efesios 4:11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hay personas, hermano, que tenemos todos esos dones, que somos profetas, somos evangelistas, fuimos y podemos ser pastores y somos maestros. Yo me considero en esa categoría. Ahora mismo no estoy pastoreando ninguna iglesia, pero quizás en un momento dado Dios me llame. Mientras tanto, ¿qué hago? Enseño y evangelizo y profetizo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, hermano, y la manera en que Dios va a utilizarlo a usted es inimaginable, pero la va a utilizar en diferentes talentos, en diferentes maneras. Repartiendo tratados, teniendo una emisora, predicando por aquí, por WhatsApp, en la calle, como mi amigo Mike Arroyo con el jazz, como mi amigo y pastor Javier Rodríguez con la música típica y con trova, como Alex Zurdo con el reggaetón, como Redimido con el reggaetón, como Farruko, como Barack con el New Age, así diferentes dones, como Gigi predicando que Cristo viene, o como lo hacía Rafael Torres Ortega, predicando duramente las cartas del apóstol Pablo y la santidad de la iglesia. Como Madiel, mi maestro y amigo Madiel Dalbáez, con la teología sistemática y la interpretación bíblica. Como el pastor Bolaines con la escatología, el pastor David Diamond con la escatología, este servidor con la escatología. El día que el Señor me diga, no prediquen más escatología de profecía y predica lo que yo te doy, yo cambio la temática. Pero hago una parte en mi predicación escatológica, hermano, para decirle que usted no tiene derecho, hermano, de criticar la sana doctrina por la cual el Señor utiliza. Y no significa, hermano, como le dije, que dice la Escritura, que usted de acuerdo porque usted va a diferir, pero no utilice las redes sociales para acusar ni decir si esta es de Dios o no es de Dios y masacrar. Póngase en el lugar de los que predicamos. Lo hacemos con denuedo, lo hacemos con énfasis, con el interés de que a alguien, si a alguien le gusta este mensaje, pues por lo menos una persona le edificó. Y Dios tiene el momento perfecto, como dice la hermana Susana, perfecto para todo. Yo adoro al Señor si este mensaje a alguna persona que me esté escuchando y viendo en este momento le gusta, si me da un like, amén. Si escribe por aquí, amén, amén. Pero si no, hermano, mi propósito es llevar el evangelio. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús en un momento dado dijo que si con el árbol verde hacían estas cosas, ¿qué será con ustedes las ramas? Se refería que si con él, con el Señor Jesús, el pueblo lo trató de la manera que lo trató, que lo llevaron a la cruz del Calvario, lo azotaron y lo mataron, que eso era con él, ¿qué se espera que haga con nosotros? Así que usted no puede detenerse. Usted no puede detenerse en predicar el evangelio.
la evidencia de usted ser un hijo de Dios. La palabra del Señor dice que al que reconoció a Jesús como único y exclusivo Salvador y lo aceptan de corazón y viven una vida conforme al corazón de Dios, a esos Dios los llamó hijos de Dios. Así que no todos somos hijos de Dios. Vivimos en un país, hermanos, que ya el caos no aguanta más. Mire, hermano, estamos viviendo el maltrato a niños. Y hoy en las redes y toda esta semana están tratando de buscar a una persona que violó a su propia hija y la que la dejó embarazada y la muchachita tuvo un niño. Lo están buscando la policía. Pero yo oía al superintendente de la policía o al jefe de seguridad criticando a una panadería o a alguien que le está llevando comida a esta persona y que esta persona no necesita ni comer porque lo está encubriendo. Mira, hermano, yo estoy de acuerdo que esta persona, cuando la justicia lo tome, bote la llave. Pero no estoy de acuerdo, hermano, que a un ser humano, porque haya cometido un delito, se le deje morir de hambre o se le esté buscando para darle una pela, para enjuiciarlo y matarlo. Porque la pregunta que yo le hago a todo el mundo, ¿cómo actuaría Dios? Y todo el mundo se va a escudar. Ah, pero yo no soy Dios. Sin embargo, Dios nos dice que nosotros debemos de imitarlo. Porque si fuera el hijo del superintendente de la policía, ¿usted piensa que en esas élites del gobierno y en esas altas esferas del gobierno no suceden aberraciones sexuales? Si usted piensa que no, usted está bien mal, ¿sabe? Usted está bien enajenado de lo que se vive en el mundo. Enajenado. Porque esto es lo que sale a la luz. Usted no se ha dado cuenta ni sabe lo que está oculto aún en las esferas del gobierno. No se trata de encubrir a esta persona. Se trata de que si le vas a llevar, el que sea que le esté llevando alimento, convénzalo que se entregue. Porque a lo mejor esta persona está escondida porque sabe que cuando lo capturen le van a dar una pela que posiblemente lo maten y está temiendo por su vida. Cometió una aberración sexual. Cometió un acto demasiado de aberración sexual. Pero le voy a decir una cosa, la misericordia y el perdón de Dios no tiene límite. Usted no sabe hasta dónde llega la misericordia de Dios. Usted piensa que esa persona no tiene salvación, usted está totalmente equivocado. Porque Dios en su misericordia, dice la palabra, que Él perdona multitud de pecados y perdona todo pecado. El único pecado que el Señor dice la palabra que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la blasfemia? El decir que algo no es de Dios o del Espíritu Santo siendo del Espíritu Santo. Por eso que usted tiene que tener cuidado cuando critica a la iglesia y cuando algo a través del Espíritu Santo sucede, porque posiblemente esté cometiendo blasfemia. Y si te comete blasfemia, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no va a tener perdón. Por eso es un remanente el que queda. Es un remanente, hermano. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, tenemos un solo espíritu, diversidad de dones. Como dice la Escritura, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Dele share a este mensaje, hermano, y envíeselo a quien usted sienta en su corazón para que podamos edificar al remanente de la iglesia, porque en este tiempo es un remanente que tiene oídos y oye lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. No cometa los errores, hermano. No se salga del remanente. No sea usted del montón. Busque la palabra del Señor. Vamos a recibir críticas. Vamos a recibir improperios. Hay veces, hermano, que inclusive nos juzgan por el pecado de hace 20, 30, 40 años atrás y nos siguen juzgando por el mismo pecado. Cuando Dios dice que lo echó todo al fondo de la mar. El problema es que muchas veces quien lo critica sigue en el mismo pecado. Porque Dios invita a la gente a convertirse para salir del pecado y haga una nueva vida y no continuar en el mismo pecado. Pero si usted dice que se convirtió, pero sigue haciendo el mismo pecado que tenía antes de convertirse, usted no se ha convertido, usted necesita nacer de nuevo. Señor y Padre Celestial, yo te pido en manera especial que tú seas con Susana, con Cruz María Rodríguez, que tú seas con Luis René Rivera, que tú seas con todas las personas que se conectaron, con Brenda Rodríguez, con Javier Rodríguez el Trovador, que tú seas dándole a ellos, Señor, lo que ellos necesiten y seas dándole salud y seas prosperando su vida. He predicado tu palabra, he enseñado lo que me pusiste en el corazón, Señor, y yo te pido en manera especial, Señor, que si en algo he ofendido a alguien, me permitas pedirle perdón, Señor. Si he edificado a alguien, adoro y glorifico tu nombre. Y te pido que de alguna manera u otra este mensaje llegue a las personas que lo necesiten. Pero sobre todas las cosas que se haga tu voluntad, sobre todas las cosas, Señor. He predicado tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Amén, amén. Será para una próxima ocasión, si así el Señor nos permite. Siga orando por mí. El 31 de agosto estaré nuevamente sometido a una operación de mis ojos nuevamente. Ya son varias operaciones, más de 3. Así que le pido en manera especial que ore por su servidor para que la operación sea un éxito y podamos seguir en la recuperación de mi visión para que algún día pueda hacer las cosas normales que hacen cualquier persona, ¿verdad? Que no está parcialmente ciego como estoy yo. Y usted me ve que yo hablo por aquí y veo los nombres, pero no se imagina el monitor enorme que yo tengo, las letras las tengo bien grandes para poder ver algo. Y estoy bien pegadito al monitor y a la cámara, cosa que tampoco se debe, ¿verdad? Pero no podemos dejar de predicar, hermano. Si yo dejo de predicar, ¿qué excusa le daré al Señor cuando esté ante su presencia? Porque lamentablemente, pues, las iglesias no abren las puertas a este tipo de mensajes. Y estamos ahora en un periodo donde estamos asistiendo a otra iglesia buscando la dirección del Señor. No deje de orar por mí. Ore para que el Señor me dé confirmación de la petición a donde el Señor quiere que yo me dirija. Ore de manera especial por mi vida, por mi familia, por mis hijos. Carlos Abdías Alicea Martínez, Celibet Alicea Martínez, por mi hija María Isabel Alicea, por mi esposa Brenda Alicea López
y por mi ministerio, por tu palabra, para que el Señor sea en una manera especial ensanchando el ministerio y haciendo lo que Dios nos toca hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde, será hasta una próxima ocasión. Saludos y en victoria, que Cristo viene. Pronto, muy pronto lo veremos cara a cara. Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente.